Buenas tardes, chicos. Bueno, esta sería una pequeña clase como continuación de una que habíamos tenido en el aula y era explicar la unidad Joule abordándola desde el trabajo, ¿no es cierto? ¿Qué es el trabajo en física? El trabajo se define como la energía necesaria para desplazar a un cuerpo acelerándolo por medio de una fuerza. Matemáticamente sería así. Tengo una fórmula que dice trabajo, es W porque es work en inglés. No sé si se ve ahí. Work. Trabajo es igual a la fuerza empleada para mover ese cuerpo del que estamos hablando por la distancia. Voy a ir directamente al reemplazo de las unidades. ¿De dónde viene la unidad Joule? Bueno, si yo recuerdo cuando habíamos visto la segunda ley de Newton y hablábamos de fuerza, la fuerza se medía en Newton. Acá dice fuerza por distancia, con lo cual, si la unidad de fuerza es Newton, vamos a tener que multiplicar por la unidad de distancia. Y la unidad de distancia son los metros. Entonces, Newton por metros es Joule. ¿Lo ven? Pero ¿qué pasa? No es así nomás, porque después van a encontrar que a la hora de simplificar, no saben cómo simplificar Newton porque tal vez hay otras unidades en juego. Vamos a desglosar además la unidad Newton. ¿Qué era Newton? Newton es la unidad de fuerza. ¿Y cuál es la fórmula de fuerza? Fuerza es igual a la masa de ese cuerpo por la aceleración. Recuerdan que yo cuando comencé esta clase dije que el trabajo se define como la energía necesaria para desplazar un cuerpo. Ese desplazamiento lleva una velocidad que lo acelera. No es un MRU, es un MRV, porque en el MRV existe la aceleración. Aquí está la aceleración de la que estamos hablando. Entonces, si hacemos lo mismo que hicimos acá y ponemos la unidad de la masa, que son kilogramos masa, por la unidad de la aceleración, la unidad de la aceleración es metros sobre segundos al cuadrado. ¿Y qué es kilogramos por metros sobre segundo al cuadrado? Eso es igual a Newton, que es la unidad de fuerza. ¿Se dan cuenta? Entonces, si yo quiero unir todo esto, puedo decir que Joule puede ser igual a Newton por metros, o Joule también lo puedo escribir como kilogramos. ¿Ven que Newton vale todo esto? Bueno, todo esto lo voy a poner acá. Kilogramos por metros sobre segundo al cuadrado por metro. Este metro va acá. Por metros. Entonces Joule se puede escribir o de esta manera o de esta otra. Cuando hablamos de las magnitudes o les pregunto en la clase acerca de las magnitudes, recuerden que magnitud es todo aquello que se puede medir. Si yo digo distancia, ¿es una magnitud? Sí. ¿Por qué? Porque se puede medir. ¿En qué se puede medir la distancia? En metros, en kilómetros. Si yo digo el peso es una magnitud, sí, es una fuerza. Se puede medir en newtons. ¿Qué más? El volumen se puede medir, sí, en metros cúbicos, centímetros cúbicos. Entonces es una magnitud. ¿Y la tristeza es una magnitud o la libertad es una magnitud? No, porque no hay ninguna unidad en que yo pueda medir la tristeza o la libertad. No hay ningún aparato, no existe un tristómetro o un libertrómetro donde yo pueda medir la libertad o la tristeza. Entonces la libertad y la tristeza no son magnitudes. Son magnitudes todo aquello que se puede medir. Entonces, hablando de las magnitudes, ¿cuáles son las magnitudes aquí? Y bueno, en este caso, en la fórmula de trabajo, fuerza y distancia, las tres son magnitudes, porque el trabajo se puede medir en joules, la fuerza se puede medir en newtons y la distancia se puede medir en metros. Y en esta fórmula, profe, también, la fuerza es una magnitud, sí, se mide en newton, la masa también es una magnitud, se mide en kilogramos, y la aceleración, profe, también se mide en metros sobre segundos al cuadrado. ¿Me entienden? Entonces, cuando tengan que explicar la unidad Joule, traten de pasar por todas estas instancias.